Continuamos, hermanos, nosotros con la escuela dominical que estamos llevando acerca del capítulo 22 de nuestra confesión. Hoy toca la clase número 19. Estamos particularmente viendo el tema de lo que es cómo ha operado el día del Señor o el día de reposo. ¿Cómo ha operado tanto en el Antiguo Testamento y cómo opera en el Nuevo Testamento? Que todavía no hemos entrado en esa parte. La semana pasada comenzamos entonces viendo un poco el significado de la palabra reposo. A manera de repaso, recordemos entonces que ese reposo que vimos no implica un cese total de actividades, no implica que es un día para la holgazanería, no implica tampoco que es un día en el cual Dios se cansó de hacer su obra creadora, por lo tanto ocupaba tomar una siesta. No, sino que lo que estuvimos viendo es que cuando Génesis 2 nos dice que el Señor bendijo el séptimo día y lo santificó, es una referencia a esa función regia que tiene el Señor, o esa función como rey, que es Él como rey y soberano de toda la tierra, viene, se sienta en su trono, tiene a la tierra por estrado de sus pies. ¿Y qué es lo que hace su creación? Entonces, contempla a ese rey de reyes en su reposo, veámoslo así, o sentado en su trono. Vimos que ese era uno de los patrones que Dios le daba también al pueblo de Israel cuando traía lo que llamamos reyes piadosos. Vimos el caso de Salomón, el caso de Joás, que cuando estos mismos llegaron al trono de Israel, lo que el cronista nos decía es, y trajo reposo al pueblo de Israel. Un rey piadoso traía entonces al pueblo de Israel, llamémoslo, ese reposo santo también. Y ciertamente cuando había un rey piadoso que traía reposo a Israel, no implicaba que todo Israel iba a estar tirado en camas mientras ese rey reinaba. No implica eso, sino que era un pueblo que podía libremente adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no habían enemigos alrededor. Llamémoslo así, era un signo de la entronización teocrática de Dios. Es decir, la teocracia de Dios se manifestó en Génesis 1 y entonces el reino teocrático de Israel prefiguraba eso mismo. Dios sentado en su trono por medio de su hijo, llamémoslo así, ese rey representante de Dios. Lo que nos evoca todavía entonces a futuro cuando esté la verdadera teocracia, cuando el Hijo de Dios esté sentado en su trono en la Nueva Jerusalén. Hoy vamos a ver algunas cosas en particular de cómo operaba igual el día de reposo en el reino de Israel o en el pueblo de Israel. Y lo que quiero que nos quede claro es lo que hemos visto en días anteriores, que el día de reposo ciertamente tiene aspectos morales, los cuales son, dijimos, eternos y vinculantes para todo hombre en toda edad. Y por otro lado también el día de reposo tiene aspectos positivos o aspectos que dependen de una ley positiva, es decir, no son buenos ni malos en sí mismos, pero dependen de una estipulación divina, dependen de un mandamiento divino, por lo cual los hace buenos. Tienen una bondad derivada de la palabra del Señor. Y en esos aspectos positivos entran lo que llamamos aspectos, ya sea civiles del día de reposo, o incluso aspectos ceremoniales del día de reposo, que es lo que vamos a ver hoy, cómo operaba en el antiguo pacto el día de reposo y cómo operaba particularmente entonces con base a esos aspectos civiles o ceremoniales que por lo generalmente adornaban la esencia del día de reposo. Algunos hermanos incluso lo llaman como aspectos no morales del día del Señor. ¿Y a qué voy con esto? Ciertamente son aplicaciones civiles o aplicaciones ceremoniales, pero las podemos reducir a este término. Son aplicaciones que Dios había ordenado al pueblo de Israel con el fin de que guardaran la esencia del día de reposo. Entonces, podemos ver particularmente, número 1, que ese patrón de 1 de cada 7 era un patrón amplio en el pueblo de Israel. ¿A qué voy con eso? Habían varios días de reposo.
aparte del Sabbat, digamos que lo vemos en el cuarto mandamiento, de acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Aparte de ese Sabbat, Israel tenía, llamémoslo, otros Sabbats, otros días de reposo que eran llamados así, reposos para el pueblo del Señor, o reposos santos para tu Dios. Y esos reposos en el pueblo de Israel, llamémoslo así, eran una tradición ordenada por Dios. Tampoco es bueno, o tampoco debemos satanizar el término tradición, que por lo generalmente en el pueblo evangélico creo que tenemos como vacunas ante ese término, pero en sí es una palabra usada en nuestro idioma. Estos reposos que los vemos aquí, entonces, estos reposos civiles o reposos ceremoniales, son esos tradiciones ordenadas por Dios que estaban calendarizadas para que Israel entonces la celebrara de vez en cuando. Por ejemplo, tenemos uno, los años sabáticos. Israel tenía el año sabático. Éxodo 21:2, vayamos a él. Éxodo 21:2. Dice así: si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Israel entonces tenía aquí el mandato de Dios de tener el año sabático. Cada 7 años, veámoslo así, o uno de cada 7 años, siguiendo ese ciclo, era el año sabático en el cual, por ejemplo, se daban los ceses de años de esclavitud. Si comprares un siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre. Se pregonaba, usando el término de Isaías, se pregonaba libertad a los cautivos. Era lo que el Mesías iba a venir a hacer. Iba a traer el verdadero año sabático del Señor, pero estos, llamémoslos así, sabbat ceremoniales, entonces apuntaban a algo más. ¿Y cómo lo representaba Dios en el pueblo de Israel? Liberando literalmente cautivos, liberando esclavos. También era un año en que la misma tierra descansaba. Ahí mismo en Éxodo, vamos al capítulo 23, versículos 10 y 11. Éxodo capítulo 23, versículos 10 y 11. Dice así: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Leamos el 12. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno, tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, y todo lo que os he dicho guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. Como lo vemos aquí también, entonces, ¿qué era lo que descansaba? Era el cese de la esclavitud, y por otro lado, la misma tierra descansaba. ¿Descansaba de qué? Del trabajo. Mas el séptimo año la dejarás libre, ¿para qué? Para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Este año sabático era un año entonces donde el israelita dejaba descansar la tierra que había trabajado durante 6 años. ¿Con qué fin? De extender misericordia. ¿A quiénes? A los pobres, a los desvalidos, e incluso a los mismos animales del campo. Dios le había dado esos patrones a Israel para que ellos entendieran entonces que hasta cierto punto es no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cesen de trabajar en esta tierra, dejen descansar esta tierra y provean para los necesitados. Ciertamente Dios trabajaba con ellos, porque muchas veces nosotros cuando tengo más, cuando más trabajo tengo, es cuando ahora sí me voy a disponer a ayudar a los necesitados. Aquí Dios como no trabajen la tierra, no siembren nada, y más bien déjenle eso a los necesitados. No piensen en jalar para su saco, como decimos aquí. Otra cosa es que había también en Israel eran otros días de reposo. Ciertamente habían años de reposo, pero también habían entonces días de reposo. Un ejemplo de estos días de reposo es creo que muchos conocemos, el de Levítico 16,
el día de la expiación. Vamos a ver, Levítico 16. Después de Éxodo, nada más llegan al siguiente libro, Levítico 16. Y vamos a leer del versículo 29 al 31. Dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora en vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Aquí vemos otro. En el día de la expiación, recordemos, es un día en que el sacerdote, veámoslo así, simbólicamente, cargaba todo el pecado del pueblo en un cordero. Un cordero moría para expiación, habían 2 corderos, otro cordero era enviado al desierto a morir para que el pecado del pueblo fuera llevado fuera, veámoslo así. Y ese día lo llama aquí, día de reposo es para vosotros. Y vemos las mismas estipulaciones. No hagan nada, más bien, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que muere entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros. Ciertamente mantenían ese patrón de descansen, no hagan nada, aléjense de sus labores. ¿Por qué? Porque es día de reposo para el Señor. Y por otro lado lo vemos que era un día de reposo también que no estaba dentro de ese flujo de un día de cada 7, sino que era una vez al año con el día de la expiación. Esto lo cito, mis hermanos, a manera de ejemplo para que entendamos entonces que ciertamente hay una esencia moral en el mandamiento de hay un día para adorar al Señor, un día de cada 7, pero habían regulaciones particulares dentro del pueblo de Israel, aspectos positivos, llamémoslos ceremoniales, llamémoslos civiles, aplicables particularmente ¿a quién? A la descendencia de Abraham según la carne. Debemos hacer esa distinción entre esas aplicaciones civiles y ceremoniales administradas en el antiguo pacto de la esencia moral del mandamiento que es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué debemos hacer esa distinción de la esencia del mandamiento del Sabbat a las aplicaciones positivas del mismo? Porque en la narrativa bíblica, mis hermanos, cuando uno ve este mandamiento, la mayoría de veces siempre está dado en un doble aspecto. Siempre viene cargado con esos tintes ceremoniales. Era lo que los antiguos teólogos llamaban siempre este mandamiento es doble, decían ellos. Este mandamiento es moral como ceremonial. Debemos tenerlo claro. Y no solo este mandamiento, hay muchos otros mandamientos que traen esas, llamémoslo así, particularidades muy contextuales que las mismas no desvirtúan la esencia moral de sí, ya lo vamos a ver. Pero hoy, mis hermanos, tengamos claro esto: el mandamiento es moral y ceremonial, o llamémoslo moral y positivo. Y recordemos la distinción: lo moral es perpetuo, eterno; lo positivo depende de un mandamiento de Dios y por ende, por otro mandamiento puede variar. Si no entendemos esto, mis hermanos, caemos en errores. Uno, veámoslo así: si lo vemos como un mandamiento solamente moral, vamos a ignorar la parte ceremonial y vamos a caer en judaísmos, como por ejemplo los llamados adventistas hoy en día, que ¿qué hacen? Se traen la aplicación del séptimo día para el pueblo del nuevo pacto y lo aplican a la nueva creación. El día de reposo, llamémoslo así, de la antigua creación, de los que están en Adán, lo traen y lo aplican ahora a los que están en Cristo. Son 2 cabezas federales distintas. La esencia moral es la misma, el día de reposo, pero operan bajo distintos mandatos positivos. Por otro lado, si vemos el día de reposo solamente ceremonial, caeremos en antinomianismo, es decir, rechazaremos el decálogo.
Y ciertamente mucho del evangelicalismo moderno tiene esas tendencias de antinomianistas. ¿Por qué? Porque uno, no guardan el día de reposo y llamémoslo, no guardan viendo para afuera, pero si lo vemos incluso para adentro, llamémoslo, no guardamos, porque incluso muchos de nosotros buscamos excusas. ¿Para qué? Para no guardarlo. Y ahí caemos hasta en un tipo de ateísmo práctico. Pero después indagamos en eso. Ahorita lo que quiero que entendamos la distinción es, si lo vemos como solamente ceremonial, caemos en los errores que caen hoy en día, que sencillamente afirman el cuarto mandamiento no es válido para los cristianos. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. Y si ciertamente, digo yo, los detractores de esto fueran consecuentes al decir que no estamos bajo la ley, deberían consecuentemente también no imponerse el primer mandamiento a ellos, porque no estamos bajo la ley, así que tengan dioses ajenos. Entonces, mis hermanos, lo que quiero que entendamos es un mandamiento doble, es moral y ceremonial. El teólogo reformado Francis Turretin, lo cito para ustedes, y él dice: la adaptación del cuarto precepto a la peculiar condición de los judíos, que consistía en la observancia del séptimo día desde el principio de la creación, no lo convirtió en ceremonial del mismo modo que la promesa de entregar la tierra de Canaán al pueblo de Israel no convierte el quinto mandamiento en ceremonial. Ni el prefacio donde se menciona la liberación del pueblo de Egipto convierte todos los preceptos en ceremoniales. Ciertamente admitimos que en aquellos tiempos se ordenaba una observancia del sábado algo más estricta, adaptada a la educación y a la servidumbre de la época, que no se da en todas las épocas. Sin embargo, esto no impide que la observancia en sí misma sea moral y común a todas las épocas. ¿A qué voy con estos comentarios que hacía este hermano en la antigüedad? Que incluso la misma esencia de los 10 mandamientos está cobijada, o no la misma esencia, sino, digámoslo así, las mismas tablas que Dios dio, escritas con su dedo en tablas de piedra, las mismas venían cobijadas con esos aspectos muy puntuales para Israel, como: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. A nosotros Dios no nos ha sacado de la tierra de Egipto, muy puntual para el pueblo de Israel y para su época. Pero aunque hayan esos aspectos positivos que lo vincularan a Moisés y a su época, eso entonces lo que tenemos que entender es que eso no impide o no desvirtúa en alguna manera la esencia moral de la ley de Dios. ¿Por qué? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Es ese contexto que lo cubre, pero después dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Ahí está lo moral y lo ceremonial de la mano. Hay cosas que lo vinculan a Israel, pero esa esencia moral de no tener dioses ajenos abarca a todo hombre. Lo mismo con el cuarto mandamiento. Hay esos aspectos entonces ceremoniales de cómo guardarlo, de cómo regularlo, incluso de cómo castigarlo, que atañían a la administración del antiguo pacto. Por ejemplo, en el antiguo pacto, la violación del día de reposo incurría en la pena capital. El que violaba el día de reposo en el pueblo de Israel tenía que morir. ¿Por qué? Porque era, veámoslo así, una condición positiva y civil que acompañaba a la esencia del mandamiento moral. Pero el mandamiento moral en sí, ahí estaba. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y al que no lo hacía, bueno, le tocaba la aplicación ceremonial o civil dada a esa época. Entonces, en sí los 10 mandamientos tienen aspectos, veámoslos así, muy mosaicos, lo cual no implica que todo el mandamiento en general sea ceremonial. Ahora bien, mis hermanos, otros aspectos que debemos ver del día de reposo también es que el mismo tiene aspectos tipológicos. ¿Y esto qué es? Veámoslo así. ¿Qué quiere decir esto de aspectos tipológicos? Un tipo, por así decirlo, mis hermanos, me encanta cómo lo describe el autor de Hebreos, dice: es una sombra. Ya que vamos con eso, algo proyecta una sombra. Bueno, veámoslo así. Cristo es el cuerpo que proyecta esa sombra. Así que esa sombra cobija todo el Antiguo Testamento. Ese cuerpo, imaginémonos así, la figura del hombre, del Hijo de Dios, proyecta una sombra al Antiguo Testamento.
¿Y esa sombra cómo se ve en el Antiguo Testamento? Mediante sacrificios, mediante sacerdotes, etcétera, mediante reyes. Ya. Cuando decimos entonces que algo es tipo, veámoslo así, es una sombra que ¿qué? De Cristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacerdocio levita, ese que estábamos leyendo, ese día de la expiación, era un tipo de la expiación que Cristo iba a traer. Entonces era una forma de avisos de que hay algo. Un cuerpo produce esta sombra, y la sombra que veían ellos es los sacerdotes, los sacrificios, ciertos aspectos ceremoniales que vamos a ver. Pero en sí eran una señal que apuntaba a algo más. Entonces, en el Antiguo Testamento hay mucho de eso, muchos tipos que nos hablan de eso que proyecta la sombra, o llamémoslo así, del antitipo. Los tipos nos hablan del antitipo. Y en este caso, el Sabbat es uno de esos. El Sabbat como tal, o el reposo que llamamos, en sí ese término está cargado de eso mismo, de esa sombra que nos habla de un reposo mucho mejor, del reposo de Cristo. Waldron, comentando la confesión, él dice así: el sábado semanal instituido en la creación era en sí mismo un símbolo, apuntaba hacia la consumación de la historia, cuando Adán habría alcanzado un estado superior y habría entrado en el reposo de Dios y hubiera completado con éxito su periodo de prueba en el jardín del Edén. Los 6 días de trabajo simbolizan el trabajo de la historia, y el séptimo día el reposo al que se entraría al final de la historia, cuando se hubiera cumplido con éxito los mandatos de la creación de Dios. El sábado como tal entonces tiene esos aspectos que apuntan a un mejor sábado. ¿A quién? A Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Cristo mismo es el que se llama a sí mismo el reposo del pueblo. Mateo 11:28, ¿qué dice? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Yo os haré descansar. Ciertamente Israel había entrado en la tierra prometida. Y quiero que notemos algo. Vayamos al libro de Josué, capítulo 21, versículos 44 al 45. Josué capítulo 21, versículos 44 y 45. Dice así, Josué 21, versículos 44 y 45, dice: y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Vayamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 8. Libro de Hebreos, capítulo 4, verso 8. Dice así: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Notemos, el libro de Josué nos dice: y Jehová les dio reposo alrededor conforme. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. El libro de Josué nos dice que Jehová les dio reposo. El libro de Hebreos, ¿qué nos dice? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, es decir, Josué no les dio el reposo, no hablarían después de otro día. ¿A qué vamos con esto? Tipo y antitipo, mis hermanos, nos ayudan mucho. El Antiguo Testamento nos afirma que Israel obtuvo el reposo al entrar en la tierra prometida. El Nuevo Testamento nos dice que no. Bueno, sí y no. Sí tuvieron el reposo y no lo tuvieron. La respuesta es que Israel obtuvo un reposo, sí, pero un reposo tipológico, un reposo figurativo. Obtuvo la sombra, pero no obtuvo el cuerpo que proyectaba esa sombra. ¿Por qué? La misma tierra prometida era un tipo ¿de quién? De Cristo. Ahora los cristianos no reposamos por estar en Palestina, en la tierra prometida, sino que reposamos, ¿por qué? Por estar en Cristo, que es muy distinto. ¿A qué vamos con eso? Entonces, Israel tuvo un reposo figurativo o tipológico que al final era una misma señal que apuntaba al reposo que da
el Señor Jesucristo. ¿Qué quiero que veamos entonces, que nos quede claro de hoy, mis hermanos? El día de reposo bajo el antiguo pacto tenía aspectos particulares. Para ir terminando, número 1, era el último día de la semana. Fue entregado a Adán y a su descendencia. ¿Cómo? Así mismo. Fue guardado, como vimos, por Caín, por Abel. Recordemos en Génesis cuando se nos decía que andando el tiempo, ¿cómo lo traducía la versión de los 70? O cómo, si lo traducimos literalmente, es el último día. Ya en el último día fue cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificios. Era un día de reposo o días de reposo regulados con prohibiciones ceremoniales, con prohibiciones civiles, con castigos civiles, con la pena de muerte. E incluso el día de reposo bajo el antiguo pacto apuntaba a algo mucho mejor. Es decir, no era para que nos quedáramos, veámoslo así, con el séptimo día como esa prenda, sino había algo mejor que el pueblo tendría que notar. El día de reposo administrado bajo el antiguo pacto, entonces, al final, todo apuntaba a ese descanso escatológico que Dios le había prometido a Adán, que se obtuvo en Cristo. Ordenado por Moisés, regulado por Moisés, regulado por los reyes, al final apuntaban al reposo de Cristo. Cito para ustedes a otro autor, Lee Irons. Él dice así: la resurrección de Cristo es, por lo tanto, un acontecimiento crucial porque marca la primera vez que un hombre obediente entra en el sabbat escatológico de Dios. Primero notemos esto. Es algo que debemos tener claro de aquí a los siguientes días. La resurrección de Cristo, dice este hermano, marca la primera vez que un hombre entra en el sabbat escatológico de Dios. Lo sigo citando. El descanso eterno de Dios mismo, ofrecido originalmente al principio de la creación, finalmente se ha consumado para el hombre, como segundo Adán e inaugurador de una nueva humanidad y una nueva creación. El descanso eterno de los cielos nuevos y la tierra nueva ha irrumpido en medio de la historia. El descanso ininterrumpido de la era venidera ya ha comenzado. Por la fe nos apropiamos del descanso de Cristo y participamos de él. Hemos dejado de lado nuestra propia justicia y ahora servimos al Dios vivo con una conciencia limpia como fruto de ese descanso. No para ganarlo mediante nuestras buenas obras pecaminosas, pone entre comillas. Así que cada día es un descanso sabático en Cristo, dice él. Y ahora dice, hay un aspecto de nuestro descanso que a pesar de que estamos en Cristo y lo tenemos, aún no se ha consumado. No debemos caer en una escatología excesivamente realizada. ¿Por qué? Cita Hebreos, queda un reposo aún para el pueblo de Dios, dice él. Con esto en mente, mis hermanos, ya quiero que terminemos para que nos quede claro algo. Bajo el antiguo pacto, entonces, el día de reposo nos apuntaba a Cristo, que fue el primer hombre que entró en el reposo escatológico de Dios. ¿Para qué? Para llevar a otros atrás de él. Y ya la otra semana, entonces, vamos a ver cómo opera este día de reposo ahora en el nuevo pacto. Por hoy estamos, mis hermanos. Si tienen dudas o consultas, no duden en buscarme. Muchas gracias.